Ya voy a hablar acerca de los hallazgos en el artículo científico y en general sobre la psicofísica. Los diferentes estudios que buscan relacionar una o dos varias ramas con la psicología casi siempre se centran en aspectos comportamentales y también filosóficos. Sin embargo, la física permite un puente matemático en lo que sería la percepción del exterior junto con el mundo mental. Además, la psicofísica busca no solamente demostrar esa conexión, sino que también pretende cuantificar las respuestas que son percibidas por medio de las vías sensoriales. Hoy en día, aunque hay conversaciones debatiendo de si la psicología es científica o no, Fechner en 1860 da paso a que la psicología sí es una disciplina científica, pues se puede medir y cuantificar la conducta y también gracias al estudio de las sensaciones se puede tener acceso a la interpretación de los procesos mentales. Blanco indica, por otro lado, que lo que sería la relación entre lo físico y lo mental no está regido principalmente por una correspondencia absoluta. También hay una variedad de estudios que han sido realizados directamente por psicofísicos con el fin de mostrar las sensaciones y también asimismo demostrar las magnitudes de los estímulos que provocan dichas sensaciones. Pese a estos estudios, hay dificultades para relatar los resultados porque pues en ocasiones se presentan sesgos de respuesta y también la variabilidad. En el 2009, según ASLA, por medio de los métodos psicofísicos se pueden cuantificar 4 tipos que son básicos en el comportamiento perceptivo. Esos métodos funcionan como medio transmisor en términos investigativos. Esos tipos de comportamiento son la detección, discriminación, reconocimiento y estimación. Hoy en día el objeto principal de la psicofísica va desde lo objetivo a lo subjetivo y también asimismo desde lo físico hasta lo psíquico. Para hablar ya acerca de lo que sería el artículo científico, se utilizó el proceso de replicabilidad con el fin de conocer el umbral absoluto y para esto entonces se utilizó el método clásico de los límites en donde se realiza una intervención con estímulos de manera ascendente. Los participantes fueron elegidos pues, bajo el criterio, bajo la necesidad del mismo estudio. En este caso se utilizaron 4 personas, fueron requeridas 4 personas, 2 de género femenino y 2 de género masculino de 27 a 44 años. Estas personas se encuentran en un nivel educativo desde profesional hasta tecnólogo, desde tecnólogo hasta profesional. Para proceder con este estudio se usaron 2 libros del mismo peso. En este caso se utilizó la Biblia, antigua versión de Casiodoro, de Reina, y el otro es el Club de los Psicópatas de John Katzenbach. Y se tuvieron 20 monedas, en este caso de 500 pesos, todas de la misma denominación. Y también se utilizaron 2 sobres tamaño carta, en donde allí se dejaban las monedas de 500 pesos. Primero en un sobre con 2 y en el otro con un sobre para iniciar el proceso. Para empezar se le indicaba primero al primer participante entonces que con el fin pues, de que notara la cantidad sin que él se diera cuenta qué cantidad había, se le decía que levantara un sobre con la mano derecha. Posterior a eso se le decía que descansara y luego se le decía que levantara el otro sobre con la misma mano. Después que nos indicara por favor cuál de los dos sentía que era el más pesado. Las respuestas se iban escribiendo en una tabla. Posteriormente a eso se daba paso al ejercicio pero con los libros. Allí entonces el sobre iba en la mitad del libro con las monedas y se le iba diciendo al participante que levantara la mano, que descansara y que después con el otro libro se le decía que hiciera y repitiera el mismo procedimiento, que levantara y que descansara. Todas las respuestas se fueron registrando en la tabla. Se les solicitaba
que nos dijeran cuál de los dos eran más pesados. A medida que se termina cada ciclo, se va aumentando la cantidad de monedas en cada sobre, es decir, que se inició primero 2 a 1, entonces después eran 4 y 2, y después eran 6 y 3, y así. Se evidencia que los participantes logran percibir fácilmente cuál de los sobres y cuál de los dos libros era el más pesado. Sin embargo, con el fin de seguir las instrucciones del estudio, cuando el participante informara cuál era el más pesado, el estudio ya se dejaba de repetir. Por ende, no se repitió más el ejercicio cuando ya los participantes indicaban cuál era el más pesado. Los participantes en el segundo intento coincidían con las respuestas, ya que en el primer intento cada uno tres decían que rápidamente sí cuál era el más pesado, y una persona decía que no estaba pesada, que se suponía que era más pesado, es decir, una persona fallaba. Toda esta información se registró de acuerdo a lo que se pedía en la tabla para después hacer los análisis estadísticos. En los análisis estadísticos se logró evidenciar que la media de las respuestas es 2.3, la muda es 3, la mediana es 2.5 y también hay una desviación estándar de 0.79. En los posibles errores que se pudieron evidenciar, se contempla que uno de ellos es que las personas dieron muy rápido las respuestas. Esto limitó un poco la cantidad de los datos para lograr el análisis. Por otro lado, el error que también se contempla en el estudio es que se pudo haber repetido esta intervención con muchas más personas, ya que, como se mencionó al principio, en los estudios se presentan dificultades como son los sesgos de respuesta. Sin embargo, de acuerdo a los datos que se obtuvieron y con los análisis visuales que se pudieron observar, se puede concluir que la psicofísica puede permitir una interpretación medible en cada comportamiento de los sujetos frente a los distintos estímulos que son presentados, dando como una explicación más factible, ¿no? Y abriendo camino a lo que sería la conexión entre lo que es ese puente mental del comportamiento con lo físico. Se podría decir que desde otra rama no se podría cuantificar como tal en números una acción realizada por un sujeto. Solo se podría interpretar en otros términos que al final de cuentas no salen más que de las mismas palabras. Ese sería todo mi análisis y los hallazgos en general del artículo científico. Muchísimas gracias.